Hola, mi equipo y yo vamos a hablar sobre la unidad 3, que es la metrología óptica e instrumentación básica. A mí me tocó el tema 3.1, que es la introducción a la óptica. Y la óptica es la rama de la física que estudia la luz y los fenómenos que produce. La luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas en línea recta a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros sobre segundos en el vacío. Y la luz estaba considerada hasta la mitad del siglo XXII como una corriente de corpúsculos, y Huygens fue el primero en afirmar que la luz era una onda. Suponía que era un movimiento ondulatorio de tipo mecánico, como el sonido, que se propaga en un supuesto medio elástico, que llena todo y que se conocía con el nombre de éter. El hecho real es que la luz parecía presentar características corpusculares al tiempo que ondulatorias, y Maxwell en 1873 contribuyó decisivamente a la teoría ondulatoria, demostrando que la luz no era otra cosa que una onda electromagnética. Y la óptica es la ciencia de controlar la luz. Y la luz es parte de un tipo de energía llamada radiación electromagnética. Y la luz es la parte de las ondas EM que podemos ver y formar los colores del arco iris. Y para su estudio la óptica se puede dividir en tres formas, que es la óptica geométrica, que estudia fenómenos y elementos ópticos mediante líneas rectas y geometría plana. La óptica física, que estudia los fenómenos ópticos mediante el carácter ondulatorio de la luz. Y tenemos la óptica electrónica, o también llamada cuántica, que se refiere a las interacciones entre la luz y las partículas atómicas. Y tenemos que las ondas electromagnéticas pueden ser muchas y se pueden mostrar en la siguiente figura. Tenemos la luz ultravioleta, infrarrojo, rayos gamma, rayos X, de microondas, ondas de radio, ondas eléctricas largas, entre otras. Luego tenemos las formas de controlar la luz, y cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo se refleja total o parcialmente en todas direcciones. Y si la superficie es lisa como un espejo, los rayos se reflejan o rechazan en una sola dirección. La refracción de la luz consiste en la desviación que sufren los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación entre dos sustancias o medios de diferente densidad. Y los espejos esféricos son casquetes de una esfera hueca, los cuales reflejan los rayos luminosos que inciden en ellos, y son cóncavos si la superficie reflectora es inferior y convexos si la superficie reflectora es la exterior. Y existen tres formas de controlar la luz, que es bloqueándola con algo, reflejándola, conocido como reflexión, y doblándola. Es decir, que la luz cambia su dirección pasando de un medio transparente a otro de diferente densidad, como aire o agua. Y se conoce como la refracción. Y tenemos que para nosotros los seres humanos es muy importante controlar la luz, ya que los usos que le hemos dado son tan variados como a continuación en las imágenes, que son los lentes de contacto, las fotocopiadoras, microscopios y lupas, proyectores, reproductores de CD, rayos X y láser. Luego está el tema 3.2, que es la óptica geométrica, y este es el estudio de las imágenes producidas por la refracción o por reflexión de la luz, que se llama óptica geométrica. Y la óptica geométrica se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos, despreciando los efectos de la luz como movimientos ondulatorios, como las interferencias. Esos efectos se pueden despreciar cuando el tamaño y longitud de onda es muy pequeña en comparación de los objetos que la luz encuentra a su paso.
y alguna de sus características es que la luz se mueve en línea recta entre dos puntos de un medio transparente y que la luz está sometida a unas leyes concretas obtenidas empíricamente. Esto quiere decir que a partir de experimentos determinan su comportamiento cuando llegan a la separación entre dos medios. Luego, para estudiar la posición de una imagen con respecto a un objeto, se utilizan las siguientes definiciones, que es el eje óptico, que es el eje de abscisas perpendicular al plano refractor. Y este quiere decir que el sentido positivo se toma a la derecha al plano refractor, que es el sentido del avance de la luz. Luego tenemos el espacio objetivo, que es el espacio que queda a la izquierda del dioptrio. Luego tenemos el espacio imagen, que este queda a la derecha del dioptrio, y la imagen real o imagen virtual, que a pesar de los caracteres ficticios de una imagen, se dice que una imagen es real si está formada por dos rayos refractados convergentes, y una imagen real se debe observar en una pantalla, y se dice que es virtual si se toma por las prolongaciones de dos rayos refractados divergentes. También tenemos dos puntos interesantes del eje óptico, que es el foco objeto y el foco imagen. Y bueno, el foco objeto es el punto F del eje óptico cuya imagen se encuentra en el infinito del espacio de la imagen. Y el foco imagen, que es el punto F del eje óptico, que es la imagen de un punto del infinito del espacio objeto. Y tenemos que la construcción de imágenes es muy sencilla si se utilizan los rayos principales, que es el rayo paralelo. Este quiere decir que al eje óptico que parte de la parte superior del objeto y después de refractarse pasa por el foco imagen. Tenemos el rayo focal, que este rayo parte de la parte superior del objeto y pasa por el foco objeto, con lo cual se refracta de manera que sale paralelo y después de refractarse pasa por el foco imagen. Y luego tenemos el rayo radial, que este rayo parte de la parte superior del objeto y está dirigido hacia el centro de curvatura del dioptrio. Y este rayo no se refracta y continúa en la misma dirección, ya que el ángulo de incidencia es igual al otro. Buenas, mi nombre es Ángel Sebastián Peña Medina y hoy le voy a hablar sobre el tema 3.3, que es óptica física. Bueno, la óptica física es la parte de la óptica que estudia la naturaleza ondulatoria de la luz y de los fenómenos físicos que se comprenden a partir del modelo ondulatorio. También estudia el fenómeno de interferencia, polarización, difracción y otros fenómenos que no se pueden explicar por la óptica geométrica. El modelo ondulatorio se define como la luz de una onda electromagnética cuyos campos eléctricos y magnéticos oscilan perpendicularmente entre sí. El campo eléctrico de la onda de la luz se comportan de forma similar a su campo magnético, pero predomina el campo eléctrico sobre el magnético por la relación de Maxwell, que establece lo siguiente, que es el campo eléctrico igual a la velocidad de propagación de la onda por el campo magnético. La óptica física no explica el espectro de absorción o de emisión de los átomos. En cambio, la óptica cuántica sí aborda el estudio de estos fenómenos físicos. La interferencia. La interferencia es el fenómeno mediante el cual dos o más ondas de luz se superponen coexistiendo entre una misma región del espacio, formando lo que son bandas de luz brillantes y oscuras. Las bandas brillantes se producen cuando varias ondas se suman para producir lo que es una onda de mayor amplitud. Este cambio de interferencia se le llama interferencia constructiva. Y en cambio, cuando las ondas se superponen para producir una onda de menor amplitud de interferencia, se les llama interferencia destructiva y se producen bandas de luz oscura. La forma como se distribuyen las bandas de colores se les llama patrón de interferencia, y la interferencia se puede observar en las pompas de jabón o en las capas de aceite de la carretera, que en este caso puede estar mojada. Difracción. El fenómeno de difracción es el cambio en la dirección de propagación que experimenta la onda luminosa al inducir en un obstáculo o en la abertura alternando lo que es su amplitud y su fase.
Al igual que el fenómeno de interferencia, perdón, la difracción es el resultado de la suposición de ondas coherentes de dos o más ondas de luz que son coherentes cuando oscilan en una misma frecuencia, manteniendo lo que es en sí su fase constante. Y a medida que el obstáculo es cada vez más pequeño en comparación con la longitud de onda, el fenómeno de difracción predomina sobre lo que es el fenómeno de reflexión y refracción, en la que la determinación, perdón, de los rayos de la onda luminosa, una vez que esta tiene un índice sobre el obstáculo, perdón. Polarización. La polarización es el fenómeno físico mediante el cual la onda vibra en una sola dirección perpendicular a lo que es el plano que contiene el campo eléctrico. Si la onda no tiene una dirección fija de propagación, se dice que la onda no está polarizada. Y en este caso existen tres tipos de polarización: la polarización lineal, la polarización circular y la polarización elíptica. Si la onda vibra paralela a una línea fija describiendo una línea recta en lo que es en el plano de polarización, se le dice que está polarizada linealmente. Cuando el vector de campo eléctrico de la onda describe lo que es un círculo en un plano perpendicular que va en una misma dirección de propagación, manteniéndolo es lo que es constante una magnitud, se le dice que la onda está polarizada circularmente. Y por último, si el vector del campo eléctrico de la onda describe lo que es una elipse en un plano perpendicular que va a una misma dirección propagacionada, se dice que la onda está polarizada elípticamente. Bueno, seguimos con lo que es la fotometría, que es en sí la energía radiante, que tiene tres características: la matiz o tono, saturación y el brillo. Las dos primeras son las que hemos ocupado antes y hacen referencia al aspecto cualitativo de la radiación. En esta unidad nos referiremos al aspecto cuantitativo de la energía radiante, es decir, a lo que es el brillo, a la cantidad, o más bien la cantidad de luz. La fotometría es pues la parte de la física que trata la medida de la luz en su aspecto cuantitativo, considerando dos factores: uno, que es el objetivo, que es básicamente el espectro visible, y el otro, que es el subjetivo, que es el ojo. Bueno, a continuación hablaremos sobre los términos frecuentes en óptica física. Empezaremos por lo que es el polarizador, que es en sí un filtro que permite que solo una parte de la luz que se orienta en una sola dirección específica pasa a través de él, sin dejar pasar aquellas ondas que se orientan ahora sí que en otras direcciones. Otro término es la frente de onda, que es la superficie geométrica en la que todas las partes de una onda tienen una misma fase. Seguido tenemos la amplitud y fase de la onda, que es la amplitud de la máxima elongación, de una onda, y la fase de una onda es el estado de vibración en un instante de tiempo. De dos ondas están en fase cuando tienen el mismo estado de vibración. Seguimos con el ángulo de Brewster, que es el ángulo de incidencia, de la luz, mediante el cual la onda de luz reflejada de la fuente está constantemente polarizada. Seguimos con el infrarrojo, que es la luz no visible por el ojo del ser humano en el espectro de la radiación. Esto está en una electromagnética de 700 nanómetros a 1000 nanómetros. La velocidad de la luz. Bueno, es una constante velocidad de propagación de la onda luminosa en el vacío, cuyo valor es de 3 por 108 metros por segundo. El valor de la velocidad de la luz, varía cuando se propaga en un medio material. Seguimos con la longitud de onda, que es la medida de la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle de la onda que se quiera propagar. Y por último tenemos la ultravioleta, que es en sí la radiación electromagnética no visible con un espectro de longitud de onda menor de 400 nanómetros. Por último pasaremos a explicar las leyes de la óptica física. Bueno, a continuación mencionaré algunas leyes de ópticas que se describen en lo que son los fenómenos de polarización e interferencia. El primero de ellos es la ley de Fresnel y de Arago. Bueno, dice que primero, dos ondas de luz con polarizaciones lineares y coherentes y otorgándoles, no interfieren entre sí para formar lo que es un patrón de interferencia. Dos ondas de luz con polarizaciones lineares y coherentes y paralelas pueden interferir en una sola región del espacio. Y el tercer punto de esta ley dice que dos ondas de luz natural
con polarizaciones lineales no coherentes y ortogonales no interfieren entre sí para formar lo que es un patrón de interferencia. Seguimos con la ley de Malus. La ley de Malus establece que la intensidad de la luz transmitida por un polarizador es directamente al cuadrado del coseno del ángulo que forma el eje de transformación pues, del polarizador y el eje de polarización de la luz incidente. Por último tenemos la ley de Brewster, que dice que el haz de luz reflejada por una superficie está completamente polarizada en la dirección normal al plano de incidencia de la luz. Cuando el ángulo está formado, el haz reflejado con el haz de refractor dice que es igual a 90 grados. Hola, mi nombre es Alexandro García Fernández y presentaré el tema 3.4, diferencias, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. Bueno, instrumentos analógicos. La instrumentación analógica se usa porque siempre es más visual, fotográfica y rápida en la interpretación de los parámetros eléctricos mediante una determinada posición de aguja sobre una escala. El término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio. Los instrumentos digitales, los instrumentos digitales tienen a dar la impresión de ser muy exactos por su integración correcta. El término digital se refiere a cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento, cantidad de productos en supermercado. Un ejemplo de instrumentos analógicos y digitales es el volímetro analógico, que los volímetros analógicos son excelentes instrumentos para medir la tensión corriente, resistencia, frecuencia y potencia de la señal. Estos tienen mayor precisión que los volímetros digitales en la comprobación de diodos. Y un ejemplo de un instrumento digital es el multímetro digital. El multímetro digital es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión, voltios, corriente, amperios y resistencia ohmios. Bueno, ahora vería ventajas y desventajas de los instrumentos analógicos. Las ventajas son que son de bajo costo, en algunos casos no requieren de energía de alimentación, no requieren gran sosificación, presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. Es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales. Y las desventajas son, tienen poca resolución, típicamente no proporciona más de 3 cifras. El error de paraje limita la exactitud a un 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. Las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. La rapidez de la lectura es baja, típicamente una lectura seguido. No pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos tipo digital. Y ahora de los instrumentos digitales. Unas ventajas tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras. No están sujetos al error de paraje. Pueden eliminar las posibilidades de errores por confusión de escalas. Tienen una rapidez de lectura que puede superar los 1000 lecturas por segundo. Pueden entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora. Y algunas desventajas son que el costo es elevado. Son complejos en construcción. Las escalas no tienen lineales. Las escalas no son no lineales, son difíciles de introducir. En todos los casos requieren de fuente de alimentación. Y bueno, de las ventajas y desventajas anteriores pueden observarse que para cada aplicación hay que evaluar en función de las necesidades específicas. ¿Cuál tipo de instrumentos es el más adecuado? Con esto se enfatiza que no siempre el instrumento digital es el más adecuado, siendo en algunos casos contraproducente el uso del mismo. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema 3.5. Estos son los instrumentos ópticos. Bueno, hay que saber bien que los instrumentos ópticos, pues para nosotros los seres humanos es muy importante controlar la luz, ya que los usos que le hemos dado son tan variados. Estos pueden ser lo que es lentes de contacto, fotocopiadoras, microscopios, lupas, proyectores, reproductores de CD, rayos X, láser. Otros instrumentos ópticos
pueden ser los lentes de aumento, el telescopio, la cámara fotográfica. Bueno, la flexibilidad es el tema clave en la tecnología de multisensores. Aquí la flexibilidad en el mundo de la metrología significa tener la libertad de elegir entre medición por contacto y medición óptica con un solo sistema de medición. Bueno, por lo tanto, un único sistema es suficiente para la medición por contacto y la medición óptica y todas las características de inspección en una pieza de trabajo. Ahora les voy a mencionar algunos equipos de medición a través de lo que es esta óptica física. Entonces podemos ver lo que es el espejo. Este es un dispositivo óptico generalmente de vidrio con una superficie lisa y pulida que forma imágenes mediante la reflexión de rayos de luz. También tenemos lo que es prisma. Es un bloque de vidrio o objeto material transparente que tiene la misma sección transversal, generalmente es en triángulo, en toda su longitud. También podemos mencionar lo que es la fibra óptica. Bueno, la fibra o varilla de vidrio es una fibra o varilla de vidrio transparente con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Y también podemos ver lo que es el microscopio. Cualquiera de los distintos tipos de instrumentos que se utilizan para obtener una imagen aumentada de objetivos minúsculos o detalles muy pequeños de los mismos. El tipo de microscopio más utilizado es el microscopio óptico, que se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto. También tenemos lo que es el telescopio. Bueno, este es para observar aún eso. El anterior era para chicos, entonces este es para grandes, que dice que pues es un instrumento óptico empleado para observar observar objetos muy grandes que se encuentran a muy lejanas distancias. Esto puede ser para las estrellas, planetas, cometas, entre otros. También tenemos lo que es el cristal. Bueno, esta es una porción homogénea de material con una estructura anatómica ordenada y definida, con una forma externa limitada por superficies planas y uniformes, simétricamente dispuestas. Bueno, hay muchos más, pero pues les mencioné los que son los más importantes. El siguiente tema que me tocó también es lo que son los instrumentos mecánicos. Bueno, los instrumentos mecánicos son instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector. Los dispositivos mecánicos pueden ser de pasa o no pasa variables. Los instrumentos mecánicos cada día son reemplazados por electrónica que nos permite tener una mayor resolución y evitan errores de paralelaje. Sin embargo, pues hoy por hoy constituyen una alternativa económica en algunos casos. Dicho tipo de instrumentos están constituidos por todos aquellos que se valen de una medición directa a través de un mecanismo que nos permite tomar la lectura de valores directamente de dicho instrumento. Estos pueden ser lo que son micrómetros, vernier, durómetros, indicadores de carátula, palpadores y tensiómetros. También les voy a hablar de lo que es la medición con reglas. Bueno, la herramienta de medición más común en el trabajo de taller mecánico es la regla de acero. Esta se emplea cuando hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario un alto grado de exactitud. La regla de acero pues se fabrica en una gran variedad de tipos y tamaños adecuados a la forma o tamaño de una sección o longitud de una pieza para satisfacer los requisitos de pieza que se produce y se va a medir. Estos pueden ser disponibles o están disponibles en reglas graduadas en fracciones o decimales de pulgadas o en milímetros. Los que más se utilizan en un taller mecánico se describen a continuación, pues es lo que es la regla de rigidez de acero templado y la regla flexible. También les voy a hablar de lo que son las lainas, pues estos son medidores que consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizados para medir pequeñas aberturas o ranuras. Este método de medición consiste en introducir una laina dentro de una abertura y si entra fácilmente se prueba con la mayor siguiente disponible. Si no entra, vuelve a utilizarse la anterior. También tenemos lo que son los patrones de radio. Bueno, esos son patrones que consisten en una serie de láminas marcadas en milímetros con los correspondientes radios cóncavos y convexos, formados en diversas partes de la lámina. Esta inspección se realiza determinando qué patrón se ajusta mejor al borde redondo de una pieza. Generalmente los radios pueden ir de 1 a 25 milímetros en pasos de 0.5 milímetros.
Otro que tenemos aquí son los calibres angulares, pues estos calibres se encuentran con láminas que tienen diferentes ángulos para cubrir las necesidades de medición de chafianes extremos o internos, inspección de ángulos de ruedas o esmeril o cortadores. También hay otros que son los cuentahilos. Bueno, los cuentahilos consisten en una serie de láminas que se mantienen juntas mediante un tornillo de un extremo, mientras que el otro tiene salientes que corresponden a la toma de la rosca de varios pasos. Los valores están indicados pues sobre cada lámina. También tenemos lo que son patrones para alambres, brocas y minas. Bueno, estos patrones sirven para determinar el tamaño de estas al introducirlas en un agujero cuyo tamaño está marcado a un lado, o para medir la posición vertical en un juego de brocas. Y podemos ver todo lo que son también los compases. Bueno, antes de que los instrumentos como el calibrador vernier fueran introducidos, las partes eran medidas con compases y también pues con reglas, ¿no? Para medir un diámetro exterior, la parte es puesta entre las puntas de los compases y luego las puntas de los compases son colocados sobre una regla para transferir la lectura. Bueno, me tocó el subtema 3.7, medidores de presión. Ahí se muestra una imagen de cómo son. ¿Qué es la presión? La presión se define como fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. En ingeniería, el término presión se restringe generalmente a la fuerza ejercida por un fluido por una unidad de área de la superficie que lo encierra. De esta manera, la presión de la fuerza distribuida sobre el área se define como la fórmula de P es igual a F sobre A. Las razones por las cuales en un determinado proceso se debe de medir la presión son que la calidad de producto, la cual es frecuente, depende de ciertas presiones, y también por la seguridad, que esto, por ejemplo, en recipientes, la presión no debe exceder a un valor máximo. Los tipos de medidores de presión. El medidor de presión absoluta son aquellos dispositivos que pueden realizar una medición perfecta. Este es implementado en sistemas vacíos. El segundo es el medidor de presiones manomagnéticos. Son utilizados para calcular la presión atmosférica, pero en el caso de la industria automotriz, su aplicación en este caso, en la industria, pues como se dice en el concepto ese, es de la industria automotriz y su aplicación es común para la leyenda de las presiones de, por ejemplo, de los neumáticos. De ahí los medidores de presión sellados. A este tipo de equipos también se les suele llamar monómetro sellado. Y el medidor de presencia diferencial, como su nombre lo indica, tiene la disposición de medir dos presiones diferentes. Cada una debe ser acoplada a un extremo del instrumento. De ahí sigue el subtema 3.8, medidores de torsión. Ahí se muestra una imagen de cómo es. ¿Qué son los medidores de torsión? Son aparatos. Estos aparatos son elementos de precisión capaces de determinar el nivel de torsión óptimo de un eje longitudinal según las características que se desean que éste aporte al sistema del cual es parte. Este es utilizado principalmente en la industria, en el ámbito industrial, y muy especialmente en la industria automotriz. Los tipos de medidores de torsión. El medidor de torsión con torquímetro es el tipo de medidor de torsión o gonímetros automotrices más comunes que existe debido a su simpleza y facilidad de uso. Este es un principal dado, es el de la aplicación de apriete angular en los tornillos de ajustes, en la tapa de cilindros o de alguna culata de un motor. El medidor de torsión imantado. Su configuración es muy similar a la de los medidores
con cabezal para torquímetro, y es que este también posee uno, el cual se ubica igualmente sobre un disco indicador de ángulos de rotación. Estos son aquellos requeridos al momento de hacer un ajuste, un apriete en el ángulo de un tornillo perteneciente a un sistema de engranajes. Y el medidor de torsión digital. Generalmente estos medidores tienen un tamaño más compacto, ocupan un módulo central donde se ubica una pantalla LCD retroiluminada con un panel de control que permite variar entre sus diferentes configuraciones. Se usa en lugares con poca iluminación y su acople es rápido y la posibilidad de variar entre varias configuraciones y tipos de lectura. ¿Cómo se calcula la torsión? Aunque el cálculo de torsión varía según la rama de aplicación, un factor común será siempre el multiplicar la fuerza ejercida por la longitud del eje. Hola y buenas noches. Yo soy Ángel Pérez Leiva y les hablaré acerca del tema 3.9, medidores de fuerza, y 3.10, que son los medidores de dureza. Primero iniciaremos por qué son los medidores de fuerza o qué son los medidores de fuerzas mecánicos. Cuando aplastamos un objeto, lo estamos sometiendo a dos fuerzas en la misma dirección y en sentido opuesto. La fuerza de acción en donde nosotros aplicamos y la fuerza de reacción en donde evita es la que genera un desplazamiento del cuerpo, consiguiendo el equilibrio. El cuerpo acorta en la dirección en la que aplicamos la fuerza y se produce un aumento de superficie transversal. Existen dos movimientos que se pueden generar con la suficiente fuerza, que uno sería la tracción, que es cuando estiramos un cuerpo y aplicamos dos fuerzas de igual magnitud, igual dirección y en sentido contrario. Estamos traccionando este objeto. Las partículas del objeto tienden a separarse y el objeto aumenta su longitud. Mientras que por otro lado tenemos la torsión, que es cuando giramos una llave de tubo para aflojar las tuercas y cambiar su rueda o una rueda. Estamos torsionando la llave. La torsión consiste en aplicar una fuerza transversal con una determinada distancia, generando un momento en el eje longitudinal de una pieza. Seguiríamos con el dinamómetro, que el término dinamómetro designa de un instrumento utilizado para medir una fuerza. En ocasiones también se utiliza para designar una máquina de ensayos capaz de ejercer fuerzas con una presión determinada. Existen dos tipos de dinamómetros. El dinamómetro mecánico, que estos fueron los primeros en realizarse y son los más utilizados dada la precisión con la que cuentan. Poseen la ventaja de que no requieren corriente eléctrica para funcionar, mientras que por otro lado tenemos los dinamómetros digitales. La desventaja de estos es que presentan que son mucho más costosos que los dinamómetros mecánicos. Estos cuentan con el beneficio que muestran los resultados a través de números precisos y son más sofisticados. Ahora pasaríamos al tema 3.9, que sería los medidores de dureza. Primero, ¿qué es un medidor de dureza? Un medidor de dureza o un durómetro es un dispositivo que, como su nombre lo indica, se utiliza para determinar la dureza superficial de un material. Cuando se está haciendo la impronta en el material, la medida de la profundidad se transmite a un resorte interno de un reloj comparador. Puede ser análogo o digital, dando un valor determinado de dureza. Por lo tanto, esto se permite realizar comprobaciones con un esfuerzo mínimo a la velocidad máxima. El principio de las mediciones de dureza de materiales es siempre el mismo. Solamente se diferencia entre el método estático y el dinámico para la medición. Ahora, un medidor de dureza funciona de la siguiente manera. Una vez que se selecciona el material del cual se quiere conocer la dureza, se normaliza la fuerza que se le ha de aplicar a través de un elemento penetrador, que también debe estar normalizado.
Dependiendo de la profundidad o tamaño de la huella que se obtenga de esta aplicación de fuerza es como sabremos el grado de dureza del material. Después de eso, se puede conocer la resistencia al corte de la superficie que tiene el material analizado. Bueno, a mí me tocó el tema 3.11, instrumentos de medición por coordenadas X y Z. Bueno, una máquina de medición por coordenadas es un instrumento de medición directa que utiliza un puntero o palpador físico con el que el operador puede ir tocando el objeto y enviando coordenadas a un fichero de dibujo. El puntero puede ir unido al sistema de registros de coordenadas mediante un brazo o codificador, o puede ser localizado y trazado por un sistema óptico. Y bueno, existen otras configuraciones que no necesariamente funcionan con tres ejes mutuamente perpendiculares entre sí, pero que también son capaces de medir un sistema de tres coordenadas. ¿Cómo se define el origen de las mediciones? Mediante el dato o sistema de referencia, pieza que generalmente viene del plano de fabricación o debe asignarse al origen según convenga a fin de determinar las mediciones de interés sobre la pieza.